Saludos, soy Juan Manuel Díez Hernández, profesor de la Universidad de Valladolid. En este tema, que lleva por título Modelamiento hidráulico de ríos, vamos a ver unas nociones teóricas del flujo a lámina libre, o denominado también en conducciones abiertas, y los enfoques que existen para realizar la simulación hidráulica de caudales en un río en cuanto a su rigor conceptual y también en cuanto a su balance, ventajas versus limitaciones. Este vídeo es para uso exclusivo en el entorno de aula virtual de la Universidad de Valladolid. En primer lugar, revisaremos la clasificación de flujos que pueden ocurrir en una conducción abierta, ya sea un canal artificial, por ejemplo prismático, de hormigón o de mampostería, etc., o en una corriente natural, como es un río, o una corriente más pequeña, como el caso de un arroyo. La tipología de flujos combina las posibilidades existentes cuando se analizan las condiciones del flujo en el tiempo y en el espacio. En cuanto a la variación de las condiciones hidráulicas en un sitio concreto de la corriente a lo largo del tiempo, existen dos tipos de régimen o flujo. El primero es el régimen permanente o steady flow, en el cual las características hidráulicas en un sitio de estudio de la corriente son estrictamente invariables. Nada cambia a lo largo del tiempo. El caudal es constante y por lo tanto también lo es la profundidad en una sección, la velocidad media en una sección y otras variables hidráulicas como el esfuerzo cortante, el número de Froude y otras. La otra posibilidad es que las condiciones cambien a medida que transcurre el tiempo, como es este caso típico de un hidrograma, una crecida que transita por un punto del río, lo cual se denomina régimen no permanente o transitorio. El caudal varía en el tiempo y por lo tanto, en una sección del cauce concreta, la profundidad, la velocidad y el resto de variables hidráulicas cambian respecto al tiempo. La importancia práctica de esta diferenciación que acabamos de hacer es que, dependiendo del tipo de flujo que se vaya a modelar, las ecuaciones que resuelven son distintas. Seguimos con el mismo estudio de un sitio, del cauce, a lo largo del tiempo, y como recurso didáctico, imaginémonos que nosotros estamos situados quietos en una orilla de un río, por ejemplo, observando cómo es la corriente de una orilla a la otra, es decir, perpendicular a la corriente. Bueno, esto último es un detalle, pero la idea es que en un flujo permanente, como en el de la izquierda, la superficie libre del agua, que es de color cian, ocupa siempre la misma posición durante todo el tiempo que estemos observando, en el instante t sub 1, t sub 2, etc. Sin embargo, si miramos a la derecha de la diapositiva, si esa misma sección del río recibe una crecida en un régimen no permanente, unsteady flow, como respuesta a ello, la superficie libre cambia su pendiente. Esto es lo que ocurre en el dibujo de abajo, en el instante t2, en el que aumenta el caudal y por lo tanto también aumenta la profundidad, con lo cual se suaviza la pendiente de la superficie libre. La segunda variable que hay que considerar en el análisis de un flujo es el espacio, es decir, si existen cambios o no en las condiciones hidráulicas a lo largo de una longitud de río o canal. En este caso, hemos de imaginar que seguimos en la orilla, pero en lugar de estar quietos, vamos caminando siguiendo la dirección de la corriente, río abajo, y nos fijamos
en las condiciones del flujo. Existen dos posibilidades. Una es que no exista variación en el tiempo, lo cual se llama régimen uniforme. A la izquierda, Uniform Flow. Y por ello, la superficie libre es paralela al lecho. Fíjense en el dibujo de abajo. La pendiente del fondo en color marrón es constante, la geometría de la conducción no cambia y el material del contorno tampoco cambia. Por ello, la profundidad es la misma a todo lo largo del tramo. Por consiguiente, también lo es la velocidad y otras variables que se estudian. Este tipo de régimen es el que ocurre, por ejemplo, en un canal rectangular de hormigón, cuya anchura y pendiente longitudinal es constante a lo largo de una longitud determinada. Lo cierto es que en ríos este régimen no es normal que ocurra estrictamente, aunque para muchas aplicaciones que no requieren la máxima precisión puede ser un enfoque aceptable cuando el tramo de estudio se divide en subtramos más cortos, en cada uno de los cuales resulta más aceptable resolver este tipo de flujo. En el caso que la geometría de la sección y o la pendiente del lecho y o el material del cauce varíen, en realidad con que solo uno de estos tres factores cambie es suficiente, entonces el régimen uniforme se rompe y se produce un régimen variado. Se refiere a la parte derecha de la diapositiva. En este caso, la profundidad varía longitudinalmente, por eso la superficie libre, fíjense en el dibujo de abajo, no es paralela al fondo. En este caso, la pendiente es suave, menor que la del cauce, pero hay diversas situaciones en las que la pendiente podría ser mayor que la del cauce. Al variar la profundidad en el espacio, también varía como respuesta la velocidad media en el cauce. La realidad de la hidráulica de un río es ciertamente un régimen variado, debido a la variabilidad topográfica inherente en las tres dimensiones y también la del material del lecho. Existen distintos tipos de granulometría, cambios en la vegetación, etc. Pues bien, dependiendo del tipo de régimen que se resuelva, si es uniforme o variado, las ecuaciones que intervienen son distintas. La variación del flujo puede ser gradual o rápida, como ilustra esta fotografía de un azud sumergido por una crecida. En la cresta del azud se produce un régimen crítico, lo cual es característico en este tipo de estructuras. Aguas arriba se produce un remanso hidráulico que genera un régimen variado gradualmente. La superficie libre se dice que adopta una curva de remanso. En este caso es suave, por cierto. Y aguas abajo del azud, el cambio brusco de topografía exige un régimen variado rápidamente, rompiendo en un resalto hidráulico que es la única manera que tiene el agua de disipar la energía necesaria para la continuidad del flujo. Otra clasificación de flujo importante es la que atiende a la energía hidráulica que dispone la corriente, diferenciando entre un régimen subcrítico, crítico o supercrítico. Lo que se hace es examinar el efecto de la gravedad en el movimiento del agua. Esto se representa mediante el número hidráulico de Froude, que es un cociente entre las fuerzas de inercia y la fuerza de gravedad. La ecuación de la diapositiva
es aplicable para un régimen uniforme solamente. Fr es el número de Freud, V es la velocidad media en la sección de la conducción que se estudia, normalmente en unidades metros por segundo. G es la aceleración de la gravedad y D mayúscula es la profundidad media, expresada en metros generalmente, de la sección, la cual se calcula como el cociente entre el área mojada, A, en metros cuadrados, que es la superficie que ocupa ese caudal en la sección, dividido entre la anchura del espejo de agua, T mayúscula. Es esta longitud de la superficie libre de orilla a orilla. Cuando el número de Freud vale 1, se dice que el régimen es crítico. Por ejemplo, eso ocurre en el vertedero de la diapositiva anterior. Si el número de Freud es menor de la unidad, el régimen se dice que es subcrítico o lento. Y si está por encima de 1, el régimen es supercrítico o rápido. El flujo subcrítico mantiene una velocidad relativamente baja y se describe generalmente como un flujo tranquilo. En esta situación, el papel que juegan las fuerzas de gravedad es más intenso. El flujo supercrítico mantiene una velocidad alta y se describe habitualmente como rápido o torrencial, siendo en este caso las fuerzas de inercia las dominantes. Es importante notar que la onda causada por una perturbación en la corriente, como por ejemplo lanzar una piedra al río, que seguramente todos habremos hecho en algún momento, pues esa perturbación se puede propagar río arriba en un flujo que es subcrítico. Pero no puede ocurrir eso si el régimen es supercrítico. En un flujo subcrítico, una perturbación que eleva el nivel de agua en un punto puede causar que suba también aguas arriba, a lo largo de una distancia. Debido a este hecho, cuando se resuelve un flujo subcrítico, lo cual consiste básicamente en calcular el perfil de la superficie libre, llamado también perfil hidráulico, está en color azul en este dibujo, el cómputo debe iniciarse aguas abajo y avanzar hacia aguas arriba. En cuanto a las dimensiones espaciales en las que se desarrolla el movimiento, estrictamente ocurre en 3 dimensiones, es tridimensional. Las ecuaciones que rigen el movimiento se resuelven entonces en las 3 direcciones, asumiendo que las fuerzas que intervienen en un volumen de agua son predominantes, tanto en el eje longitudinal X, en la dirección de la corriente, en el eje transversal Y, de orilla a orilla, y también en el eje vertical Z, desde el fondo hasta la superficie libre. De esta forma, la velocidad puntual del agua posee 3 componentes, una en cada eje respectivo, U en el eje longitudinal, V en el eje transversal y W en el eje vertical.
El sistema de ecuaciones que resuelve de manera completa el flujo en 3D para un fluido incompresible y homogéneo, como es el agua, son las ecuaciones de Navier-Stokes, que se trata de un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales. Cuando se promedia el efecto de la turbulencia en el tiempo, se simplifican a las ecuaciones de Reynolds que aparecen en la diapositiva. Salvo en casos muy puntuales, en corrientes naturales no es posible encontrar una solución analítica, por lo cual se recurre a los métodos numéricos para encontrar una solución o la solución más aproximada. Este campo es el de la dinámica de fluidos computacional. Las siglas son CFD o Computational Fluid Dynamics. Sin embargo, para un rango amplio de aplicaciones prácticas en corrientes naturales, las ecuaciones en 3 dimensiones se derivan habitualmente de manera simplificada, en 2 dimensiones e incluso en 1 dimensión. Un modelo 2D asume que las fuerzas intervinientes ocurren predominantemente a lo largo del eje longitudinal X y también aparecen en el eje transversal a la corriente Y, es decir, lateralmente a través de la sección transversal. La velocidad en un punto, en este caso, posee dos componentes, las respectivas en los dos ejes que están en el plano horizontal, U y V. El modelo más simple, unidimensional, 1D, se deriva con la premisa que las fuerzas implicadas en el movimiento se desarrollan en el eje longitudinal X, en la dirección predominante de la corriente hacia abajo. La velocidad puntual en este caso posee una única componente en el eje X. Los modelos 1D representan el cauce a efectos de cálculo mediante secciones transversales o cross-section en una cantidad suficiente para poder capturar la variabilidad topográfica y de material del contorno que existen en la longitud fluvial que se estudia. La resistencia hidráulica que ejerce el contorno se puede modelar mediante diferentes ecuaciones, pero sin duda la más conocida es la de Robert Manning, que está en la diapositiva, y que es aplicable para un régimen permanente y uniforme. Por lo tanto, invariable en el tiempo e invariable en el espacio. Combinando la ecuación de continuidad, que rige el régimen permanente, con la ecuación de Manning, que aplica a un régimen uniforme, se obtiene la ecuación combinada de la diapositiva. N es el coeficiente de rugosidad de Manning, que expresa el efecto de la rugosidad de los materiales del contorno en la fricción que ejerce. Como es lógico, cuanto más rugoso es un contorno, la resistencia es mayor y en consecuencia la velocidad esperada será menor y la profundidad correspondiente será mayor. Bueno, esto se entenderá ahora que seguimos explicando el resto de términos de la ecuación. Aunque este coeficiente n no es realmente adimensional, en la práctica se maneja como si lo fuese, en las tablas, manuales, software, etc. Y no se indica que ese numerito que es pequeño, de pocas centésimas, son metros a la -1 por segundo. Q es el caudal, generalmente en metros cúbicos por segundo, transportado por la sección, normalmente expresado en metros cúbicos por segundo, pero si la magnitud del caudal es menor, pues en litros
por segundo u otras unidades. R mayúscula es el radio hidráulico, que consiste en el cociente entre el área mojada A mayúscula, que ocupa el flujo en una sección, y el perímetro mojado P respectivo. A correspondería a esta área en color cian y P es la longitud de este perímetro del cauce que está mojado por el agua, pero sin incluir la longitud de esta línea que es la superficie libre. No se incluye porque eso no contribuye a la fricción del material con el contorno. Las unidades del radio hidráulico son en metros. S es la pendiente hidráulica, que es equiparable a la pendiente del fondo, ya que en este régimen permanente uniforme la superficie libre es paralela al lecho, como hemos visto en las primeras diapositivas. Se expresa en tanto por uno. Por ejemplo, si la pendiente fuese del 1%, el valor a utilizar es 0,01 o 0,01. Y si fuese del 2 por 1000, entonces el valor a utilizar en la ecuación sería 0,002. La topografía de una sección transversal se puede levantar en campo con distintos equipos, y eso depende de si la corriente es vadeable o no vadeable. Por vadeable se entiende que se puede atravesar a pie de orilla a orilla. Un método simple es mediante el uso de un nivel o equialtímetro clásico, digamos, estacionado en una orilla y una mira, como en estas fotografías de un tramo que es medible en condiciones de seguridad. También mediante una estación total, que hoy en día es una técnica convencional. En este caso se está realizando el levantamiento topográfico en un cañón para la realización de un estudio de caudal ecológico, para la relicencia de una central hidroeléctrica. Aquí ven la presa. Medición en sitios más tranquilos o bien en sitios expuestos, como es este cañón, en el cual los operarios tienen que descender rapelando, pero igualmente se puede realizar el levantamiento topográfico. O mediante equipos GPS de precisión que agilizan la toma de datos cuando las condiciones de transmisión de la señal así lo permiten. En tramos no vadeables hay que recurrir a métodos de telemetría, como en este río profundo, cuya batimetría se está capturando desde la superficie libre con un perfilador Doppler acústico flotante sobre una superficie roja que se va desplazando con ayuda de una balsa neumática de orilla a orilla debido a la corriente fuerte para evitar que sea arrastrado el equipo río abajo. O este otro perfilador Doppler acústico, en este caso en forma de catamarán y con un dispositivo de geoposicionamiento integrado, el cual se va moviendo desde una tarabita por un operario, también de una orilla a la otra. El coeficiente de rugosidad de Manning para corrientes naturales no es
un parámetro de medición directa en el río. Y lo cierto es que es muy influyente en la ecuación de Manning. Por ello, se han realizado bastantes estudios al respecto que orientan al modelador mediante colecciones de fichas de tramos con fotos respecto a un valor de n de Manning aproximado. Por ejemplo, este trabajo referencial del USGS, Servicio Geológico de Estados Unidos, de estudio con datos de 50 ríos o webs con ese mismo enfoque a modo de guía, también del Servicio Geológico estadounidense. Y otros muchos recursos, como es esta recopilación de fotografías realizadas por el profesor Máximo Villón, que es muy didáctica y que presentamos algunas de esas instantáneas en orden creciente de rugosidad, desde un n muy bajo, de 0.010, para un material que es muy liso, como el metacrilato de un canal de ensayo, algo mayor, 0.014, en un canal de hormigón trapezoidal, arriba en el centro 0.020 para la mampostería hidráulica, algo mayor abajo en un canal trapezoidal excavado en tierra, y coeficientes de Manning crecientes para ríos con fondos de partículas cada vez más grandes, de 0,26 en adelante. El tipo de resultados de un modelo unidimensional son perfiles hidráulicos del tramo de estudio para los caudales simulados, como el de la figura arriba a la derecha, para un cierto caudal. En horizontal es la distancia o abscisa y en vertical es la elevación. En color azul es el perfil hidráulico. Esto es prácticamente una recta, pues este tramo tiene una pendiente muy baja, es un río muy grande, muy uniforme, y como la pendiente es tan mínima, también lo es la pendiente de la superficie libre. En cada una de las secciones transversales se calcula el nivel de la superficie libre asociado a un caudal, como en la figura de abajo a la derecha. Y se calculan también para cada sección una cantidad de variables complementarias como velocidad media, esfuerzo cortante, nivel de agua para régimen crítico, número de Froude, etcétera, dependiendo también esa cantidad del software que se utilice. Modelos en una dimensión son aplicables a conducciones de tamaño muy variado, desde pequeños arroyos de pocos metros de anchura hasta grandes ríos como el de la fotografía, con anchuras de varios cientos de metros en cada brazo abajo y hasta 900 metros después de la confluencia en la parte de arriba de la fotografía. Dentro de los modelos bidimensionales, un esquema muy utilizado en la actualidad en ríos es el modelo promediado en profundidad, 2D Depth Average, que representa el intercambio de momento en los ejes longitudinal y transversal, pero en este caso en cada punto considera un único valor de velocidad media que ha sido promediada en vertical, es decir, desde el fondo hasta la superficie libre. Para ello emplea una distribución vertical de velocidad como la de Pramborg-Karman, de tipo logarítmico u otras similares. Aunque el esquema de solución de un modelo 2D resulta simplificado respecto al tridimensional, pero igualmente requiere del empleo de un software para la resolución mediante métodos numéricos. La representación del cauce en modelos 2D
se lleva a cabo mediante un modelo de elevaciones que conforma la batimetría del tramo de estudio. En esta figura, la variabilidad tridimensional del cauce se captura mediante un conjunto de nodos topográficos representados en el dibujo mediante círculos de color blanco. La profundidad está codificada en color, siendo la zona azul la más profunda y las zonas rojas las más someras, próximas a las dos orillas. A la derecha, la fórmula empleada para representar la resistencia hidráulica por fricción en cada uno de los puntos de cómputo, en la cual interviene el calado en ese punto, h minúscula, la velocidad en ese punto promediada verticalmente, v, la rugosidad de Manning en ese punto, la aceleración de la gravedad y la densidad del agua, en función de la temperatura de cálculo. El modelo de elevaciones, o DEM en inglés, Digital Elevation Model, se representa a efectos de cálculo por un sistema de malla o mesh formada por numerosos elementos que conectan los nodos topográficos. Y es sobre esos elementos que se aplican las ecuaciones del modelo. En este caso, noten que la malla flexible está formada por elementos triangulares de tamaño variable con objeto de acomodarse de mejor manera a la geometría del cauce. Hay dos tipos básicos de malla que se emplean en dinámica computacional de fluidos para ríos. Las mallas estructuradas, como la de arriba, están conformadas por elementos rectangulares ordenados de modo sistemático para cubrir todo el dominio de la modelación. Es una estructura parecida al sistema raster que se maneja en los sistemas de información geográfica. El otro tipo son las mallas no estructuradas, como la figura de abajo, formada en este caso por elementos triangulares en disposición irregular con objeto de adaptarse al máximo a la batimetría del cauce. En este caso se trata de una malla tipo TIN, TIN, Triangulated Irregular Network, como la que también se emplea en los sistemas de información geográfica para representar el terreno. Para aplicaciones en ríos, estas mallas no estructuradas resultan más competitivas puesto que representan mejor el terreno. La siguiente secuencia de diapositivas muestra el proceso de representación del cauce en una simulación 2D. La batimetría se va a capturar mediante un levantamiento con estación total. En un río vadeable de una anchura en torno a 15-17 metros aproximadamente. El conjunto de nodos topográficos repartidos por el tramo se representan como puntos negros. El terreno existente entre los puntos es interpolado en el modelo de elevaciones del cauce. Conectando los nodos topográficos se crea la malla, en este caso de tipo TIN, con tamaño de elementos variable dependiendo también de la variabilidad topográfica y del material del lecho existentes. Cuanto más irregular sea una zona del cauce, el tamaño de los elementos de la malla debería ser menor para reflejar esa situación de mejor manera. Es innegable que la representación del cauce de un modelo 2D
es mucho más fiel a la realidad que la de un modelo 1D. La resolución espacial de un elemento pequeño de la malla es mucho mejor que la de una sección transversal en 1D. Esta realidad es la que pretende explicar esta diapositiva. No obstante, si se fija en el dibujo del esquema superior en 1D, es posible en la práctica, en algunos software, dividir la sección transversal en un número de subsecciones o celdas que en alzado aparecen como rectángulos. De este modo, el dominio fluvial queda representado mediante un conjunto de prismas rectangulares que conectan secciones transversales consecutivas. Sin duda, la resolución espacial de este esquema, que se llama 1D pseudo 2D, mejora la situación original estricta de un 1D, pero sigue sin ser comparable al mucho más explícito de la malla en 2D. Veamos cómo son los resultados de una simulación en 2 dimensiones. Bueno, de entrada estos gráficos sin duda resultan muy elocuentes de la resolución detallada que ofrecen para describir las condiciones hidráulicas espacialmente distribuidas en la zona de interés. Las capturas de un programa son el campo de profundidad simulado para un caudal. En la fotografía de arriba, la dirección de la corriente es de izquierda a derecha. Este es el cauce principal. Este es un brazo que con caudales bajos medios queda en seco, pero con caudales altos se vuelve activo. El gráfico de abajo es una ampliación de esta zona del brazo a la que me he referido. Las zonas en color rojo son las más profundas y las zonas azules, oscuras, las más someras. Para cada uno de los elementos de la malla, en este caso es una malla triangular, se predice la profundidad. Lo que estamos viendo es la capa de profundidad o calado. En esta otra simulación con el software IVER, a la izquierda está la ortofoto de la zona y sobrepuesta la malla triangular irregular en color negro, formada en este caso por triángulos rectángulos. Es por tanto, no es una TIN, sino una R-TIN, R de triángulos rectángulos, R-TIN. La fotografía de la derecha es un sector del río Órbigo a su paso por una localidad. La dirección de la corriente es de arriba a abajo. La simulación en este caso es de la velocidad para una crecida en forma de hidrograma, por lo tanto en régimen no permanente. A medida que la crecida avanza, existen zonas en las márgenes que se inundan. Eso ocurre primero en la zona alta, a la margen derecha, en el bosque de ribera, y después también en zonas de vivienda en ambas márgenes. Este tipo de resultados que ocurren en cada uno de esos pasos en los que se realiza la simulación se puede exportar como una capa tipo raster a un sistema de información geográfica para su tratamiento en el caso que se necesite.
La cuestión de modelos 1D versus modelos 2D es más compleja que la de un flujo tipo permanente frente a uno no permanente. Sin duda, hay áreas donde los modelos 2D pueden producir mejores resultados que una simulación 1D, e inclusive también hay situaciones en las cuales una solución unidimensional puede producir resultados comparables o mejores que una solución bidimensional con menos esfuerzo de adquisición de datos y de recursos computacionales. Sin embargo, desafortunadamente, hay un rango muy amplio de situaciones que caen en un área intermedia, por lo cual conviene mencionar los aspectos positivos y negativos de ambas metodologías. En cuanto a las ventajas de los modelos unidimensionales, mencionemos que, en general, requieren menos datos para representar el terreno. Normalmente son más fáciles de calibrar debido a la simplicidad de los parámetros y coeficientes involucrados. La simulación de estructuras hidráulicas es más sencilla y menos exigente de datos y recursos computacionales. La ejecución en computador de un modelo 1D requiere mucho menos tiempo y también recursos de hardware. El enfoque 1D puede ser más adecuado para áreas en las cuales los datos básicos disponibles no permitan un análisis 2D que pueda resultar razonable. Las limitaciones principales de trabajar en una dimensión son las siguientes. La trayectoria predominante del flujo a lo largo del tramo de estudio debe ser conocida con antelación a la construcción del modelo. Esto no siempre es posible, especialmente en áreas planas. Las secciones transversales tienen que situarse perpendiculares al flujo para representar correctamente el área mojada real. Estrictamente esto no siempre es posible si se necesita simular un rango de caudal amplio, ya que la dirección del flujo es cambiante. Las pérdidas de energía singulares que se producen en las expansiones y contracciones, en los ensanchamientos y estrechamientos, se calculan a partir de unos coeficientes que son empíricos. La velocidad calculada se trata de un valor medio para la sección transversal. Si bien algunos programas pueden estimar una distribución horizontal de velocidad simplificada en un número de subsecciones o franjas, en cada una de las cuales se asume un flujo uniforme que se resuelve con una adaptación de la ecuación de Manning. Este es el caso del programa HEC-RAS, el módulo unidimensional al que corresponde la captura de abajo. Por último, el mapa del área inundada asume que los niveles de superficie libre, o Water Surface Elevation, cambian linealmente entre dos secciones transversales consecutivas. Las fortalezas de los modelos bidimensionales fundamentales son las siguientes. La dirección predominante del flujo a lo largo del tramo de estudio no tiene que ser conocida para construir el modelo. La dirección del flujo puede cambiar durante un evento de caudal. El agua se puede mover en cualquier dirección, dependiendo de la energía y el momento del flujo. Esto se nota muy claro en la figura, donde las líneas blancas señalan la trayectoria en cada punto. Las direcciones pues son muy variables. La velocidad y la dirección del flujo son más realistas que en un modelo unidimensional. Esto ocurre especialmente en estructuras hidráulicas, como por ejemplo un azud, un paso para peces, en el ámbito de la ecohidráulica, en la curva de un río, bifurcaciones, confluencias, flujos sobre motas, obstáculos, etc.
Además, la energía y las fuerzas debidas a estrechamientos, ensanchamientos en la corriente se calculan directamente sin necesidad de introducir coeficientes empíricos como había que hacer en los modelos 1D, o cambiar la rugosidad o delimitar zonas inefectivas de flujo, que también había que hacer en una dimensión. El mapa del área ocupada por el flujo es más precisa y también las velocidades son más realistas. Cuando se simula en detalle una estructura, la solución en 2D facilita la comprensión del flujo en la entrada de la misma, durante el recorrido y en la salida. No obstante, los modelos en 2D no son la panacea y tienen algunas desventajas respecto a los unidimensionales. Exigen un modelo del terreno mucho más detallado. El terreno debe incluir los detalles del cauce en todos los puntos dentro del dominio a simular. Para que resulten prácticos y puedan ejecutarse en tiempos abordables, requieren computadores potentes, muchos núcleos, una CPU rápida, mucha RAM, disco duro rápido o cómputo en nube. En ese sentido, pueden exigir trabajar con tamaños de malla mayores que lo que sería deseable, con objeto de reducir el tiempo de cómputo para que pueda resultar manejable. Por último, la premisa general conocida de la modelación hidráulica, y es que un esquema 2D puede no producir mejores resultados si los datos de entrada, modelo digital de elevaciones y rugosidad, no alcanzan el nivel de calidad que se necesita para una simulación 2D fina. Lo siguiente son áreas donde un esquema bidimensional puede producir mejores resultados que el unidimensional. Una situación son áreas detrás de un sistema de Levy, aquí a la izquierda, motas, diques longitudinales de defensa contra inundaciones, en las cuales el caudal desbordado circula hacia la izquierda en múltiples direcciones. Llanuras de baja pendiente y muy amplias, en las cuales el flujo también se produce en áreas con direcciones distintas a la predominante en el cauce principal. En abanicos fluviales, zonas de sedimentación en las que el flujo se ramifica. Bahías y estuarios donde el caudal circula continuamente en múltiples direcciones. Por supuesto, en tramos fluviales con trazado de tipo trenzado, en donde ocurren constantes confluencias y bifurcaciones de los múltiples brazos que forma la corriente. Flujo en las curvas, lugares donde se produce una sobreelevación del nivel de agua. Las diferencias de nivel de agua entre las orillas externas, donde ocurre la sobreelevación, y la interna son significativos. Y por último, como es lógico, en estructuras hidráulicas, donde es muy importante conocer en detalle la profundidad y la velocidad y otras variables hidráulicas que determinan que el diseño sea correcto. Una síntesis de las diapositivas anteriores. Espero que la conferencia haya resultado clara.
Hasta aquí lo que tiene que ver con los fundamentos teóricos de la modelación hidráulica de ríos. Ahora es el momento de aprender el uso del software resolviendo casos prácticos. Hasta el próximo vídeo.